buenos días, mis queridos seguidores. El día de hoy vamos a hablar de un tema relevante, referente a la mercadotecnia legal aplicada a entornos virtuales. El día de hoy vamos a hablar de varios temas relevantes sobre la tecnología. Puede ser alguna serie de videos referente a estos temas, a efecto de que se puedan comprender mucho más, sobre todo para gente que no es estudiosa del derecho. También para gente que requiere de las habilidades técnicas del derecho y que, bueno, se dedica como a la administración, a la mercadotecnia, a estas cuestiones que algunas veces omiten estas personas el derecho, pero que es indispensable, o que no lo omiten, pero desconocen y quieren tener conocimiento. Es muy importante este tema, porque recordemos el principio general de derecho que reza: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y por consiguiente, no importa si eres mercadólogo, si estudiaste mercadotecnia, administración, contabilidad, no importa. El derecho y la ley se te aplica. No puedes excusarte diciendo que el derecho a ti no se te aplica, porque tú no eres abogado, ¿no? Porque vámonos más allá. Podríamos decir que a aquellos que no saben leer y escribir no se les aplica el derecho. No, también se les aplica el derecho. Entonces, esto nos va a servir para unificar criterios y sobre todo para entender mucho más y puedan utilizarlo tanto en su vida profesional como personal. Acompáñenme, voy a compartir unas diapositivas a efecto de transmitir este conocimiento y pueda ser mucho más fructífero. Denme un momento para compartir. Miren, aquí están. Bueno, como les adelantaba, era el tema referente a la mercadotecnia legal aplicada a entornos virtuales. El tema del día de hoy que vamos a ver es legislación en entornos virtuales, impartida por un servidor, el doctor Joaquín Espinosa. Vamos a comenzar. Vamos a tener que la tecnología en los negocios es indispensable. ¿Y cómo ha sido este impacto y su evolución? Vamos a ver que uno de los grandes aspectos en donde más desarrollo tecnológico ha tenido la humanidad en los últimos años ha sido en esto de la tecnología de la información, ya que abarca todas aquellas ramas de la ciencia, de la ingeniería, que no permiten crear, recolectar, guardar y distribuir, relacionar y utilizar datos. Esto nos va a permitir toda esta serie de acciones: crear, recolectar, guardar, distribuir, relacionar y utilizar estos datos. Esto a fin de poder transmitirnos y cómo se ha venido haciendo desde que uno manda un correo electrónico hasta que, obviamente, puede uno presentar programas avanzados o software especializado. Vamos a tener que la tecnología de la información ha traído grandes beneficios al mundo de los negocios. Recordemos, estas empresas, estas sociedades mercantiles que han crecido gracias a la tecnología y han permitido modificar la forma en que se han realizado las tareas necesarias para crear valor a través de la provisión de bienes o servicios. Es decir, le generan un valor agregado a estas empresas, a estos negocios. Es importante señalar que hace varios años ya se viene trabajando sobre dos temas particulares y benéficos para todos los negocios, como para los países, es decir, la producción o la productividad y la competitividad. La primera indica cómo hacer las cosas de la manera más eficiente y efectiva posible, mientras que la segunda trata de medir si haciendo la primera somos capaces de competir por los clientes en el mercado globalizado. Esta tecnología de la información es una de las herramientas más efectivas para el mejoramiento de la productividad y competitividad dentro de las empresas. Brinda la posibilidad de ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, a la vez que va a permitir dar
mucho mayor flexibilidad y agilidad para atender requerimientos cada vez más cambiantes en los clientes. Esto tiene mucho y mucho que ver con el día a día que vamos teniendo. Recordemos que tú puedes ser un emprendedor, puedes ser un empresario y debes de tener esta productividad y esta competitividad. ¿A efecto de qué? De hacer más eficientes los procesos. Tan es así que en muchas empresas hacen una reingeniería. ¿Para qué? Para evitar y acortar, obviamente, procedimientos. Esto porque ven o detectan que son muy largos en cuanto a tiempo y costosos estos procedimientos. Entonces, los procesos los van acortando y van viendo áreas de oportunidad para mejorarlas. A su vez, una vez hecho esto, les permite ser competitivos y con ello agarrar un gran nicho de clientes, porque recordemos, una parte medular de los elementos de la empresa, que son tres elementos de la empresa: el elemento objetivo, el elemento subjetivo y el elemento corporal. En estos elementos son muy importantes porque fíjense cómo va esto. En los elementos objetivos vamos a tener a la clientela, el patrimonio, la propiedad industrial, los derechos de autor, el derecho de arrendamiento. Pero ojo aquí. Aquí vamos a tener la clientela. Y la clientela, dicen los gringos, location. Es decir, vamos a buscar un lugar donde ubicar nuestro local. Pero ¿para qué? Para atraer clientes. Lo más importante son los clientes. Me ha pasado que muchas veces me han contratado empresas o financieras para comprar a otra empresa o otra financiera. Y normalmente en un 35-40% de las veces compran a la competencia o compran a la otra empresa no por sus activos, no por sus bienes muebles, por, obviamente, su mercancía, o no porque tienen un gran inventario, no, por la cartera de clientes. Y entonces esto les va a hacer permitir ser más competitivos contra la competencia en este mundo tan globalizado. Por ello, esta tecnología de la información nos va a permitir sobresalir de entre los demás. Las tareas en las que la tecnología ha ayudado al mundo de los negocios han mejorado su desempeño. Las podemos agrupar de la siguiente forma: recopilación y almacenamiento de grandes cantidades de datos, procesamiento veloz de la información, relacionamiento y extracción de los datos de acuerdo a un criterio determinado, automatización de tareas antes ejecutadas por personas o animales, comunicación a distancia, logrando conectar datos y personas entre sí. Esta tecnología nos va a permitir que el negocio crezca, que la empresa repunte. ¿Por qué? Va a eficientar estos procesos, va a buscar cómo mejorar y vemos desde la revolución industrial todo esto ha sucedido y cada día nos volvemos más industrializados, nos volvemos más tecnológicos. Recordemos, quizá quien no es tan contemporáneo como un servidor, yo tengo más de 40 años, entonces, pues, no nacimos con tecnología, no nacimos con un iPad, un celular. Es decir, hoy nuestros hijos, estoy hablando de la generación del año 2010 para acá, 2005 para acá, todos los pequeños han nacido con celulares, sus papás les han comprado un celular. Y entonces, esta generación de millennials, de centennials, que han vivido en el día a día con la tecnología, cosa que no vivimos nosotros y que incluso en algunos momentos se ha visto, pues, que algunas personas no están ad hoc con la tecnología, pero esto es indispensable hoy en día, no solo incluso en las empresas o negocios, sino en nuestra vida cotidiana y diaria. Vamos a observar que las tecnologías en los negocios influyen en esa productividad, van a aportar las siguientes áreas de oportunidad para mejorar una reducción de costos. ¿Por qué? Porque el proceso con la tecnología nos va a permitir ahorrarnos dinero. ¿Y esto a qué empresario no le gusta? Aumentar las ventas. Con el marketing, la tecnología, como vemos en las redes sociales invadidas de, pues, publicidad, de información, a efecto de que sean los canales
para que ese prospecto de cliente podamos cazarlo, aterrizarlo y sobre todo tener un enamoramiento con ese cliente. Si tenemos un buen producto y se lo ofertamos a estos prospectos de cliente y ellos nos dan la oportunidad de brindarnos su confianza y les gusta el producto, va a haber ese enamoramiento y va a haber esa fidelidad con el cliente. Mejorar en la rentabilidad. Va a haber estas mejoras en la rentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente al tener la tecnología vamos a tener mayor producción, pero también mayor rentabilidad. Y esto nos va a permitir tener mayor ganancia y mayor lucro. Mejorar en la satisfacción y fidelidad de clientes y proveedores. Al ser eficientes con la tecnología, nos van a permitir que ese cliente quede satisfecho y por lo tanto una gran fidelidad a la marca, una gran fidelidad a la empresa. Vamos a ver que lo mismo sucede con los proveedores. Asimismo, hacen más eficientes las estructuras organizacionales. Si hay un organigrama, una estructura de personal, nos va a permitir que aquí podamos eficientar cada uno de los escalafones, cada uno de los puntos medulares. Ya hay reglas al respecto, podrán acceder estas personas, estos trabajadores, que es un activo valioso para cualquier organización, para cualquier negocio, y van a permitir que puedan subir de puestos de manera estructural organizada. Vamos a ver también que van a facilitar el entrenamiento del personal. ¿Cuántas capacitaciones no se dan con la tecnología? Hoy en día ya no es necesario que las personas físicamente estén en un lugar o que físicamente les impartan una capacitación, un adiestramiento. No, ya no es necesario. Hoy en día vemos que a través de redes sociales, que hoy a través del Zoom, a través de incluso WhatsApp, pues puede haber estas conferencias, estas capacitaciones, esta forma de poder tener un entrenamiento del personal, ¿sí? No en todos los casos, pero en la mayoría sí puede haber. Hay excepciones, hay veces que se requiere presencial, pero la tecnología nos facilita estos puntos. También van a mejorar la comunicación al interior del negocio. Esto va a permitir que con la tecnología, en vez de que Juan se pare con María y le explique que a lo mejor está Juan en el primer piso y María en el séptimo piso, pues mandando un correo o a lo mejor mandando una presentación rápidamente o mandando este esquema puedan tener una información al interior de la organización, esa comunicación necesaria. Mejoran la comunicación con clientes, proveedores, gobierno y otros aliados. Esta tecnología, como vemos que el gobierno también la utiliza con las personas, por ejemplo, el gobierno con los contribuyentes. Uno hace su declaración ya sin necesidad de ir y hacer filas en el fisco, en Hacienda. Ya no es necesario. Yo recuerdo cuando era niño, pues mis papás tenían que hacer filas para hacer su declaración. Estoy hablando hace más de 35 años, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Ya hoy la tecnología permite que con un solo clic puedas hacer tu declaración. O, en su caso, que los clientes se les pague con un solo clic haciendo una transferencia bancaria, sin que acudan a buscar a este negocio o a esta empresa, ¿sí? O con cualquier aliado estratégico a través de la tecnología. Vamos viendo que la tecnología es importante hoy en día y por tanto hay normativa nacional en México que va a regular esta relación, incluso con el Internet, esta regulación nacional en la legislación mexicana respecto del Internet, que va a presentar, cabe señalar, un grave problema, ya que cualquier cosa, acto, situación, actividad con posibilidad de ser regulada legalmente debe ser necesariamente definida antes de que se visualice en las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Nada puede ser objeto de legislación si no tiene un concepto claro del objeto. Recordemos, es un principio general de derecho. Recordemos, ¿qué sucede aquí? Se los voy a decir coloquial. Primero sucede la situación de hecho y luego el mundo del derecho entra a regularlo. Primero sucede la situación de hecho y luego el mundo del derecho entra a regularlo. Por eso
muchas veces sucede que queda superado el acto jurídico o la acción o ese hecho generador y a veces o no está regulado o no está bien regulado, ¿sí? Ha quedado incluso a veces superado. En los casos que, pues, por ejemplo, en el Internet, esto no es definido en alguna ley específicamente en México, sin embargo, se dice que el Internet ingresa en los términos genéricos de medio electrónico o de informática, aunque el Internet no está comprendido en esa categoría. No podemos asegurar por completo que el Internet tenga un cuerpo jurídico que lo regule, más sin en cambio las diferentes leyes mexicanas que ingresan el término medio electrónico o informático o algún otro análogo o similar pueden ser las siguientes. Por ejemplo, el Código Civil de la Federación, el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley de Información, Estadística y Geografía. Y ojo, por ejemplo, en el campo de litigio que regula incluso el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal y el Código Penal, existen, por ejemplo, pruebas que tienen que ver con la tecnología. Y aunque no dicen Internet, pero sí dicen un medio electrónico o de la tecnología, entonces ahí puede entrar, una página web. Pero, ojo, esta prueba no basta, un ejemplo, decir, hago la captura de pantalla para acreditar que existe. No, no es así. O para acreditar que hay una relación comercial. O para acreditar el hecho. No, no basta la captura de pantalla o copiar y pegar el link. No, no basta eso. Esta prueba se debe de vincular con otro tipo de pruebas. Por ejemplo, una prueba pericial en informática. Es decir, sí, la prueba instrumental, sí, la prueba documental, más otra prueba que vaya vinculada, como una prueba pericial en informática. O también una prueba confesional. Si uno en la prueba confesional le dice al otro, si es verdad que celebró ese acto, a lo mejor derivado de una compra que se hizo en Internet, y el otro afirma, entonces ya hay una afirmativa de la contraria, y entonces tú con esa página web o con ese link va a generar fuerza cognitiva y sobre todo fuerza de carácter legal. Entonces, sí está regulado, pero como tal el Internet no lo está, pero nos permite a través de los medios electrónicos o informáticos poder ahí entrar muchos decovecos sobre estos aspectos. Vamos a observar que cada uno de estos cuerpos legales se refiere a medios electrónicos de formas distintas que se explicarán un poco más adelante. Es por ello que vale la pena comentar que es un hecho que en ningún momento se utiliza la palabra Internet. En el Código Civil Federal se señala lo siguiente. En el artículo 1792, convenio es el acuerdo de dos o más personas para, ojo, 4 elementos, crear, 1, 2, transferir, 3, modificar y 4, extinguir obligaciones. Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. En el artículo 1803 nos habla de que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se estará lo siguiente. 1. Fracción primera. Será expreso cuando la voluntad se manifieste de manera verbal, por escrito, por cualquier medio electrónico, óptico o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Vamos a observar que, de acuerdo a los artículos anteriores, el Internet ingresa en estos términos, medio electrónico o cualquier otra tecnología. Sin embargo, esta situación se va repitiendo varias veces al término tal cual. Internet no está regulado. Por su parte, el propio Código de Comercio, cuando nos habla de la correspondencia y del contrato mercantil, de igual forma nos señala lo siguiente. En su artículo 48 nos dice, tratándose de las copias de las cartas telegráficas, telegramas, perdón, y de otros documentos que los comerciantes expidan, así como de los que reciban que no estén incluidos en el artículo siguiente, el archivo podrá integrarse en copias obtenidas por cualquier medio.
mecánico, fotográfico o electrónico, que permita su reproducción posterior íntegra y su consulta o compulsa en caso necesario. De igual forma, el artículo 80 del Código de Comercio nos señala que los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que esta fuera modificada. Es por eso que incluso la Ley Federal de Protección al Consumidor, uno puede hacer ofertas, incluso puede llegar por correo electrónico o por algún otro medio electrónico y una vez que es aceptada, es totalmente válida. Ojo, ya en la Ley Federal de Protección al Consumidor también regula el plazo. Tendrá que decir este proveedor o tendrá que decir este comerciante qué plazo da, porque no es eterno. Deberá decir 3 días, 5 días o en 24 horas a partir de que llega la notificación. ¿Vale? Bueno, asimismo, en la parte más importante del Código de Comercio y en general todo el cuerpo legal que podría regular el Internet, se encuentra en la parte que contiene el título segundo que señala del comercio electrónico, cuyo capítulo primero nos habla de los mensajes de datos. Este nos dice que en los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y nos ofrece conceptos utilizados en este rubro como son, ojo, en el artículo 89 nos señala las disposiciones que de este título se regirán en toda la República Mexicana. Y me voy a los datos medulares. Dice que en los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a efectos de que en el Código de Comercio se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones, conceptualizaciones, entendiendo por certificado todo mensaje de dato u otro registro que conforme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de firma electrónica. Dato de creación de firma electrónica son los datos únicos como códigos o claves criptográficas privadas que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante. Ojo aquí, por ejemplo, existen empresas privadas que te pueden dar la certificación o te pueden dar contraseñas para efecto de poder tener tu firma electrónica, ¿sí? Existen empresas privadas o existe estas entidades gubernamentales como por ejemplo el SAT, el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Economía, perdón, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aquí vamos a observar que también existe la firma electrónica, que nos va a permitir a través de estos medios electrónicos, de este Internet, pues poder firmar sin que sea una firma autógrafa. Se encuentran encriptados esos datos desde tu nombre, desde tu CURP, desde tu RFC, es más, para lo del SAT, hasta tu iris y tus huellas dactilares, para que no quepa duda que tú lo firmas, ¿vale? Es muy importante porque hoy en día, con la tecnología, vamos creciendo y avanzando cada día más. También define el término destinatario, digitalización, emisor, firma electrónica avanzada o firma electrónica fiable, ¿sí? Vamos a observar que por destinatario se va a entender esa persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos, pero que no esté actuándolo a título intermediario con respecto a dicho mensaje. Y por digitalización, esa migración de documentos impresos a mensaje de datos de acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emite la propia Secretaría de Economía. Ojo aquí, porque ya esta NOM, que es norma oficial mexicana, ya está en vigor y que nos va a regular todo este entrañaje de firma electrónica o todo lo relacionado a la aceptación de la misma. Por ello, también conceptualiza al emisor que es toda persona que al tenor del mensaje de datos haya actuado a nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado este mensaje antes de ser archivado, si este es el caso, pero que no haya actuado a título de intermediario. Y por firma electrónica se va a entender los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados lógicamente
asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Es decir, uno puede tener o puede firmar con esta firma electrónica y será igualito para efectos jurídicos que haber firmado con firma autógrafa. Entonces, esto incluso la firma electrónica es posible hacerla llegar a juicio y será totalmente válido como prueba en cualquier juicio ordinario mercantil, oral mercantil, ejecutivo mercantil, etc. ¿Vale? Bueno, también vamos a tener la firma electrónica avanzada o fiable, que es aquella firma electrónica que cumpla además con los requisitos que contemplan las fracciones 1 a 4 del artículo 97 del Código de Comercio. También, por firmante, vamos a ver que es la persona que posee los datos de la creación de la firma y que actúa en nombre propio o de la persona a la que representa. Por intermediario, va a ser en relación con un determinado mensaje de datos que se entenderá que toda persona que actuando por cuenta de otra envía, recibe o archive dicho mensaje o presente algún otro servicio con respecto a él. Por mensaje de datos se va a entender la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. Parte que confía la persona que, siendo o no el destinatario, actúa sobre la base de un certificado o de una firma electrónica. Y el prestador de servicios de certificación es la persona o institución pública que preste servicios relacionados con firma electrónica, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de datos, el sello digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos, que para tal efecto tiene emitida la propia Secretaría de Economía a través de la norma oficial mexicana. ¿Esto por qué? Este prestador de servicios va a ser la persona que va a autentificar, que va a dar seriedad al asunto y que va a certificar. Es decir, ya puede ser una institución pública como el SAT o puede ser un privado, una entidad, una empresa, un negocio, y esta debe de cumplir con cada uno de los requisitos de la NOM, de la norma oficial mexicana, a efecto de ser este prestador de servicios de certificación. Y él pondrá un sello digital, él obviamente va a certificar y va a realizar todos los elementos para efecto de que a lo mejor ya no guardo en papel ese documento y lo voy a digitalizar, pero con un certificador autorizado, con ese prestador de servicios de certificación, a efecto de que ya no lo guarde en papel, pero hay que cumplir con los requisitos que marca la legislación vigente. Bueno, vamos a ver que en base a lo señalado anteriormente, pues podemos complementar el hecho de que las disposiciones del Código de Comercio rigen para toda la República. Recordemos que el Código de Comercio, en su artículo 73, fracción décima de la Constitución, señala que es facultad del Congreso legislar en materia de comercio. Por tanto, todo lo relativo al Código de Comercio, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley de Concursos Mercantiles y demás legislación mercantil, es de ámbito federal. Es lo mismo para Chiapas que para Tijuana, que para Chihuahua, que para Monterrey, o que para Guadalajara, o que para Ciudad de México, o que para Toluca, o que para Cancún, o que para cualquier otro estado de la República. ¿Sí? Es lo mismo en cuanto a legislación mercantil, en cuanto a legislación de comercio. ¿Por qué? Porque es de ámbito federal. Ojo, esto es muy importante porque a diferencia de la materia civil, que ahí sí no, la materia civil se regula en cada una de las entidades federativas y por eso hay 32 códigos civiles de cada una de las entidades federativas, mientras que el Código de Comercio es a nivel federal y para toda la República Mexicana en todos estos asuntos de orden comercial, sin perjuicio de lo que disponga también los tratados internacionales de los que México es parte y que el presidente de México firmó y que aprobó el Congreso de la Unión a través del Senado. El Senado aprueba lo que el presidente haya firmado, si es que lo aprueba, porque puede ser que no, pero aquí todo lo ha firmado
y han estado en coordinación para que un tratado internacional o un convenio internacional sea firmado por el presidente y aprobado por el Senado. También las actividades reguladas por el Código de Comercio se van a someter a su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Todo esto ya se encuentra regulado hoy en día. Hoy en día ya se encuentra regulado. Es por ello que en cuanto a regulación internacional en materia de medios electrónicos, pues de ellos el Internet, pues al respecto existe regulación internacional y que los organismos internacionales han trabajado de manera conjunta, aunque tienen objetivos particulares a seguir cada uno. En especial la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la que más activamente está al respecto profundizando en estos temas, ya que aborda en términos generales la problemática del ciberespacio. Esto es, va desagregada todos los componentes del fenómeno y los estudia por partes y por países, va identificando los puntos clave, elabora esas propuestas y las ofrece a sus países miembros. Esto quiere decir, va haciendo esta investigación, estos análisis, para que todos los países que son miembros de la OCDE, pues tengan estos estudios comparativos y sobre todo puedan implementarlos también en sus propios países. Ahora bien, en materia de comercio electrónico, incluso México lo ha hecho y incluso también el documento que va a realizar la regulación lo constituye, por ejemplo, la ley modelo de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, el CENUDMI, que este CENUDMI, ojo, es de ámbito internacional y México, literal, en el 95% de las ocasiones, copia literal, en el 98% todo, es decir, ya lo tiene la ley modelo de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, ya tiene esa nueva ley. Bueno, México la adhiere a su país, es decir, a México, y es literal, en el 98% de las veces, igualita a lo que señala la ley modelo. Es casi igualita. Fallarán dos, tres cosas, pero es una copia idéntica, que no es malo, repito, y no es malo, porque ya, obviamente, este órgano de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil ya lo revisó, ya lo analizó, incluso en cooperación con la OCDE también. Y entonces tenemos documentos que ya han sido analizados por, obviamente, muchas personas en el ámbito internacional. Y esto nos va a permitir que sea con un área de mayor avance y que esta ley pues va estipulando la importancia y trascendencia de este comercio electrónico y esta regulación, lo cual nos va a permitir que tanto a nivel nacional, esto es bueno porque fíjense, a nivel nacional tenemos esto que lo adhiere o lo acoge el Código de Comercio, pero como ya lo sabemos hacer porque lo copiamos al 98%, pues en el ámbito internacional ya no es difícil. ¿Por qué? Porque ya lo estamos llevando a nivel nacional. Y en el ámbito internacional no va a ser complicado. Por el contrario, ya es bueno porque pues es el 98% de similitud con el derecho internacional. Entonces, esto es muy bueno. Esto no lo veo mal. Ahora bien, la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones aporta dos características para el marco regulatorio de Internet. Uno, los principios que definan el marco de Internet y los servicios. Y dos, acceso y servicios ofrecidos, ya que es importante tener una noción clara de lo que se debe regular y por qué. Vamos a observar ahora el concepto de privacidad. Lo primero, y antes de establecer el significado de este vocablo, pues hay que determinar el origen etimológico del mismo. En este sentido, hay que exponer que la palabra privacidad va a provenir del latín y en concreto del verbo privare, que significa privar, que a su vez dio lugar a la aparición de la palabra privatus, que pues se puede definir como aquello que no es público. En resumen, la privacidad es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado, vedado a la gente en general. Un sujeto, por lo tanto, tiene derecho a mantener su privacidad fuera del alcance de otras personas, asegurándose la confidencialidad de sus cosas privadas. Bueno, vamos a observar que incluso en las empresas, en los negocios, existen convenios de confidencialidad o también
existe la ley que se llama, en cuanto a la privacidad, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Y qué resguarda esta ley? Bueno, su objeto es guardar confidencialidad y privacidad de esos datos. Por ello, es muy importante, pues, este derecho a la privacidad forma parte incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano que tiene independencia frente a otros factores y no puede transferirse ni se puede renunciar a él. Como resto de otros derechos humanos, el derecho a la privacidad busca garantizar la dignidad del individuo. De igual forma, nuestra propia Constitución, en sus artículos 6 y 16, al elevar el derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales a rango constitucional y de derechos humanos, pues da mayor protección. Porque estos preceptos legales, el 6 y el 16 de nuestra Constitución, antes no existían, ¿eh? Antes del 2010 no existían. Tienen poco que se reformó la Constitución y que eleva la privacidad a rango constitucional. Anteriormente no existían y esto pues se veía mermado y pese a que hay hoy en día órganos o gobiernos que quieren pues que no haya esta privacidad o que nos espían, aunque después digan que es inteligencia, y no es de hoy, ¿eh? No quiero decir lo que es de hoy, no, lleva años el gobierno espiándonos, aunque digan que es inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué no espían a los narcotraficantes? ¿Por qué no espían y hacen espionaje contra ellos? No, lo hacen contra el ciudadano, contra el opositor, contra los reporteros, contra la prensa. No, así no debe de ser. Y repito, no es de hoy, no es de hoy. Esto lleva años, años, pero hoy en día sigue, ¿eh? Hoy en día sigue. Y lo sabemos porque existen programas y software especializados como Pegasus que permiten pues filtrar e infiltrarse a dispositivos o a equipos de cómputo sin que tú lo detectes. Bueno, muchos usuarios, vamos a hablar de la política de privacidad, muchos usuarios no tienen claro el uso que se le da a los datos una vez que pasan a la mano de los negocios virtuales, puesto que en muchos casos estos pueden aprovecharse de estos datos para sacar beneficios. Es por ello que algunos usuarios, debido al miedo de ceder sus datos, comparten datos falsos como una forma de proteger su privacidad en Internet. Y esto provoca que muchas marcas se encuentren con que su publicidad, pues, segmentada sea ineficaz. Vamos a observar que si yo, por el miedo de que, pues bueno, me puedan hackear, puedan saber mis datos, porque, pues, ay, a la empresa X yo le voy a dar mis datos, pero puede ser hackeada o puede ser, pues, vista en un ataque cibernético. Entonces digo, no, mejor doy datos falsos, pero esto no le ayuda a las empresas, a las marcas o a cualquier negocio, porque cuando quieren lanzar una campaña publicitaria, pues tienen datos erróneos. Yo digo que tengo 50 años, pero en realidad tengo 20. Y entonces el segmento al que quiero llegar no va destinado porque la mercadotecnia para una persona de 20 años no es la misma que para uno de 50. No son los mismos gustos ni tienen las mismas aficiones. Entonces, muy importante. Bueno, debido al uso masivo de las redes sociales en particular y de los entornos 2.0 en general, se han generado muchos debates sobre la privacidad y sobre cómo utilizar los datos de los usuarios para la publicidad, por lo que surge un nuevo concepto llamado la política de privacidad. Y esta política de privacidad lo que busca es resguardar esos datos de las personas, de los usuarios de medios electrónicos, para que este usuario sepa que sus datos no van a ser compartidos, que sus datos van a ser resguardados a fin de que no haya un robo de esta información, que esté bien protegida, no sea hackeada con ciberataques o cualquier otra cosa análoga. Bueno, las leyes sobre la privacidad son normas legales dictadas por o con la finalidad de proteger y preservar esos derechos del espacio privado de las personas. Cada vez con mayor frecuencia los gobiernos y otras organizaciones, tanto públicas como privadas, van recolectando grandes cantidades de información personal sobre estos individuos que para una gran variedad de propósitos las utilizan. Las leyes sobre la privacidad regulan que, pues vamos a ponerlo así, de acuerdo al tipo de información, pues es la forma en que es recolectada y con qué fin van a realizar
pues esa utilización de dicha información. Es decir, cómo va a ser utilizada y cómo va a ser almacenada. Esto es muy importante porque quien recaba información debe garantizar ese almacenamiento, pero también debe de garantizar de que si dijo que va a ser utilizada para el supuesto A y B, solo sea para el supuesto A y B, y no que después nos enteremos que lo ocupó para el supuesto C, D, E, F, G. No, espérame, tú estás violando tu propia política de privacidad y ¿sabes qué? Sí estás incumpliendo la norma y por consiguiente estás infringiendo la ley. Y yo puedo quejarme con la autoridad y te van a imponer una sanción. Hoy en día, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la multa mínima es de 1 millón de pesos. Entonces, tampoco no es pequeñita, es bastante grande. En este sentido, se aplica la normativa del tratamiento de datos personales a los responsables de la posesión de la información y ese almacenamiento que se da, ya sea por un ente público o por un ente privado. Y en ello se va a recoger una serie de medidas de obligado cumplimiento para todas y cada una de las empresas y entidades públicas que dispongan de datos de carácter personal, independiente del soporte en el cual son almacenados. Porque pueden almacenarse en la nube, puedo yo almacenarlos en mis dispositivos o puedo contratar a un tercero para que los almacene. ¿Esto es válido? Sí, pero yo lo tengo que decir en el aviso de privacidad o en esta política de privacidad. En México se cuenta para la protección de datos personales con las siguientes leyes y normas y reglamentos. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, obviamente también las disposiciones de carácter personal del aviso de privacidad, disposiciones de carácter general, perdón, disposiciones de carácter general respecto del aviso de privacidad, entre otras, ¿sí? Pero las más relevantes son estas. Vamos a ver que a partir de la ley, las empresas establecen políticas de privacidad particulares. Es decir, la ley me da 5 supuestos o 5 obligaciones y la política de privacidad puede señalar 8, 9 o 10. Va a dar mucho más, a efecto de que los usuarios acepten o no la misma y a la hora de ser utilizados un servicio determinado, la situación es que a pesar de que los usuarios y sus datos se encuentran amparados, las marcas se enfrentan hoy en día a usuarios cada vez son más desconfiados a la hora de proporcionar información por medio del uso de las tecnologías. Y obviamente esto genera un poco de, vamos a decirlo así, incertidumbre. Entonces, es muy importante que la política de privacidad cumpla con más allá de lo que señala la legislación. Sin embargo, en algunos casos los usuarios o consumidores estarían dispuestos a dar su información a cambio de algún tipo de beneficio. Hoy lo vemos, dame la información que tú tienes y te regalo un mes de internet o te regalo un mes de pago. O si tú me das esa información, yo te obsequio, vamos a suponer, tres meses de este paquete para que lo pruebes. Etc. Van sacando campañas publicitarias porque lo que ellos buscan es segmentar, lo que ellos buscan es tener esa información para trabajar con ellos y poder lanzar campañas publicitarias. Al margen de ello, hay empresas que han sufrido en primera persona la ira de los usuarios y que han tenido que modificar los cambios en su política de privacidad para evitar una gran crisis. Es por ello que daré algunos ejemplos sobre otros puntos de crisis de privacidad. Como por ejemplo, vamos a ver prevención, riesgos y crisis de privacidad. Hago la pregunta, ¿por qué querría un servicio de música en streaming como Spotify acceder a las fotos, publicaciones y localizaciones de sus clientes? Esta fue la gran interrogante que se plantearon sus 75 millones de usuarios a raíz de la actualización de la política de privacidad de la compañía y que generó una gran polémica sin precedentes. Por lo que, viendo reacciones en redes sociales, Daniel Ek, el CEO de la compañía, decidió publicar un comunicado titulado Sorry, lo sentimos, en el que indicó que la nueva política causa mucha confusión sobre a qué tipo de información accederemos y lo que hacemos con ella. El directivo aseguró que hay una explicación razonable para todo esto y que la privacidad y seguridad de la información de sus clientes es y seguirá siendo la más alta prioridad
de Spotify. Bueno, esto lo vemos porque obviamente el CEO vio que también en la bolsa sus acciones fueron bajando. Esto observó que los clientes se estaban saliendo del streaming, de esta app, y entonces esto ya no le convenía a Spotify. Si yo me migro hacia otro streaming, hacia otra app que hoy día, gracias a la globalización, a la competencia, a la competitividad, pues tenemos opciones para poder cambiarnos a uno u otro streaming, a una u otra app o a uno u otro servicio que nos brindan las empresas. Por lo cual, pues dijo, antes de que me vaya la quiebra, antes de que se me vayan mis clientes, sorry, lo sentimos. Y esto es muy, muy importante, ¿eh? Es mejor rectificar que perder a los clientes. Ya estaba perdiendo clientes, ya estaba bajando su dinero de cotizaciones en la bolsa y dijo, no, creo que no es el lugar, no es el momento y no es la directriz que busco y no genera beneficios y por el contrario está generando incertidumbre y confusión entre mis usuarios. Y va para atrás lo que dije. Sorry. Bueno, continuando con esta prevención, riesgos y crisis de privacidad, Facebook también ha estado en problemas con el tema de la política de privacidad. La última vez que quedó el entredicho por la denuncia de la Universidad de Lovaina en Bélgica, que a través de un informe señaló que la popular red social incumple las leyes europeas de protección de datos a pesar de haber actualizado los términos de uso de la plataforma en repetidas ocasiones. En dicho informe se recoge una serie de irregularidades, tales como el uso de contenidos con fines comerciales y la recopilación de datos acerca de usuarios, tales como su geoposicionamiento, además de denunciar que las investigaciones que se dieron, el principal problema es que obliga a los usuarios a conocer una carga excesiva de cláusulas y a navegar por sus complejas configuraciones. Bueno, no vamos lejos, también hace poco cambiaron las reglas y sus políticas en Facebook. Incluso algunos también migraron hacia otras apps y hacia otros software. Y incluso a Telecom, a otras varias que ya existen, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque, fíjense, Facebook, aunque según es gratis Facebook y aunque es gratis WhatsApp, que también es de Mark Zuckerberg de Facebook, entonces, de hoy Meta, es importante señalarlo, él recopila, no es tan gratis, porque él recopila nuestra información y así nos va perfilando y nos va segmentizando o nos va generando este segmento para que, viendo nuestras preferencias, diga, tú estás viendo hoy carros o estás buscando o realizando búsquedas sobre carros usados. Pues te voy a mandar páginas de carros nuevos o usados, ¿sí? O tú estás como dama buscando zapatillas o vestidos y qué chistoso que tú ves en internet o ves en las redes sociales vestidos y a lo mejor dices, sí. Y luego a los 5 minutos, en cualquier cosa que ya ves, en cualquier publicidad de internet, ya está vestidos o zapatillas, o ya están carros, o estás buscando celular y ya están los celulares, o relojes y ves puro celular o puro reloj. ¿Por qué? Porque su algoritmo permite que como tú estás buscando sobre o realizando estas búsquedas, pues va generando esta información y va recopilando toda esta información, pero esta debe ser privada. Por eso les digo, no es tan gratis, porque en sus políticas de privacidad señala que va a recopilar esta información. Bueno, concepto de aviso legal. Un aviso legal, o en inglés, legal warning, sirve para proteger tanto a la empresa como al usuario, ya que es una referencia a las notificaciones que se encuentran comúnmente en y mensajes de correo electrónico y páginas web. Establece los derechos del lector de un documento en particular y la responsabilidad del usuario y del autor. Aunque cabe señalar, es utilizado en Estados Unidos, ya que en México no es obligatorio legalmente y por el contrario, lo que sí es obligatorio es la política y el aviso de privacidad. Esto sí es obligatorio en México, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particular. Esto sí es obligatorio, pero como tal, la parte pues del aviso legal no es obligatorio en México. Vamos a ver estos términos del uso del aviso legal en el email. En México no solo sirve, bueno, no solo nos sirve, perdón, no solo no sirve, no lo conjugué bien, no solo no sirve de nada poner un aviso legal o de confidencialidad en la firma de tu correo. ¿Cuántas veces no hemos visto que empresas, compañías mexicanas
Esto sí funciona, repito, en Estados Unidos, pero en México no. En Estados Unidos está regulado, pero en México no es así. Repito, lo que está regulado es el aviso de privacidad. Pero, ¿cuántas veces no ponemos o no ponen en las firmas de correos electrónicos que obviamente si esta información o este documento no es para ti, favor de borrar el mensaje o no tiene o no surte efectos, algo parecido, ¿no? Pues, repito, esto no sirve de nada, este aviso legal en México no sirve de nada o de confidencialidad en tu correo electrónico, ya que vamos a observar que estas leyendas o avisos similares, análogos o semejantes, no operan en México porque no hay un soporte legal que en alguna legislación mexicana nos obligue a ello. Por ejemplo, voy a señalar una leyenda. Este correo electrónico contiene información legal, confidencial y privilegiada. Si usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje, por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema. Ja, 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 ja. Esto, repito, no se utiliza en México. Pese a que lo pongas, bueno, solo te sirve como, pues, medida preventiva o de, pongámoslo así, poner un poquito de miedo o de interrogante a suspenso. Pero, repito, quien conoce la ley sabe que esto no se aplica en México, ya que no nos obliga o no obliga a nadie a aceptarlo. Esto quiere decir, cuando no ha dado previamente su consentimiento, es decir, sí, porque yo me voy a obligar a destruirlo o a no transmitirlo o a copiarlo o a borrarlo o a desecharlo o a notificar al remitente si yo no he dado mi consentimiento, yo no he otorgado mi aceptación a que, sí, en cuanto me llegue yo lo hago, no, yo no he dado mi visto bueno y mucho menos podemos obligar a que acepte algo con el simple hecho de que vea el correo electrónico. Esto es unilateral y por eso en México pues no procede. Recordemos que ya vimos incluso algunos artículos del Código Civil que hablan sobre esa aceptación, sobre que puede ser tácita o expresa. Y aquí obviamente esta expresa, pues no se da este consentimiento. A veces es lamentable que empresas usen amenazas o supuestas sanciones, incluso de tipo penal, ya que para que tengamos un compromiso nos debe de obligar o una ley o un contrato que firmamos. De lo contrario, pues va a ser letra muerta. Va a ser esto leonino o inoperante. Es decir, no nos va a ser obligatorio, ¿sí? Por eso este tipo de mensajes de aviso legal en los correos electrónicos, pues no opera en México. Por ello, los correos electrónicos con avisos legales o mensajes con leyendas, amenazantes sobre divulgar su información son letra muerta e inútiles en México. Además, podrían ser contradictorios, ya que quien reveló la información privada fue él mismo, esa misma persona, por error quizá, pero lo hizo. Entonces no fuimos nosotros y las tiene todas de perder y no el que recibió el mensaje. Por ello, vamos a revisar lo que dice la ley de propiedad industrial, cuando habla de secreto industrial. Esto está regulado en el artículo 82 y señala que se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en relación de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos o métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. El término de aviso legal, por ello, de los correos electrónicos no se considera como secreto industrial, ya que, como ya lo vimos, no puede ser de esa forma. Ya que, ojo, para que se considere secreto, bueno, no se considera secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, en base a información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
no se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial. Cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad. También el artículo 85 nos dice que toda aquella persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado. Esto quiere decir, en conclusión, que para que haya una leyenda como la que señala que te obliga a que realmente a algo tienes que concurrir las circunstancias siguientes, lo que vimos, pues tendremos que autorizarlo, tendremos que aceptar. Y vamos a observar que las condiciones de uso del aviso legal en el email, como la información contenida en el correo electrónico, debe considerarse a los ojos de la ley como secreto industrial, lo cual, como acabamos de ver, no es tan fácil que ocurra, porque no es un secreto industrial. Yo cuando autoricé, cuando firmé, ya sea con firma autógrafa o con firma electrónica. Cuando acepté, cuando otorgué mi consentimiento, nunca. Dos, debes de tener una relación de trabajo, desempeño profesional o relación de negocio existente y vigente con la persona que te envía ese correo electrónico. De lo contrario, no va a aplicar. Si es un colega de trabajo y tú tienes un dominio de tu empresa donde su página web es www.nachito o nachos.com, bueno, si tu dominio, tu correo electrónico es j102@nacho.com o nachos.com y se lo mandas a tu colega que es de contabilidad, bueno, ahí sí aplicaría, pero si no es relacionado con tu trabajo, tu desempeño profesional o de negocios, pues no, no va a aplicar. Debe haberte prevenido de esa confidencialidad como punto 3, de esa información mediante un convenio de confidencialidad. Tú tuviste que haber firmado ese convenio de confidencialidad. Quiero aclarar, ojo, que también no es válido porque muchas veces también me preguntan, oigan, ¿es válido que yo firme en PDF o en estos software o apps donde muchas veces dice, tú escaneas tu firma y la pones en el documento? Bueno, quiero señalar, eso no es firma electrónica, ¿eh? Eso no obliga a nadie. Y aunque yo firme un supuesto contrato o un contrato con pues PDF, con mi firma electrónica o escaneo el documento y lo mando, tampoco es firma electrónica, ¿eh? La única forma de que sea válido es a través de firma autógrafa o firma electrónica. Y como ya vimos, en la firma electrónica debe de cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es el proveedor que va a otorgar esos servicios de certificación. Y no aplica en este caso, porque luego escanean la firma o luego aparece en el PDF o en el Adobe o en alguna app y puede uno poner la firma, sí, pero eso no vale, ¿vale? Es por ello que en la mayoría de las circunstancias no cree que se cumplan los primeros dos apartados. Así que las leyendas en los que los correos electrónicos serán meramente decorativos. Por otro lado, quien revele información confidencial por error o, en su caso, intente aplicarte amenazas de tipo penal, podría, pues vamos a verlo así, cometer un delito bajo los siguientes términos del Código Penal Federal, ya que dice el 210 del Código Penal Federal, se impondrá de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que puede resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. El 211, la sanción será de 1 a 5 años y multa de 50 a 500 pesos y suspensión de la profesión en su caso de 2 meses a 1 año cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. Recordemos que para eso tuviste que firmar previamente un convenio de confidencialidad, si no, pues no puedes tener esta penalidad, porque esta penalidad aplica porque revelaste un secreto, pero ¿cómo saber qué es un secreto industrial? ¿O cómo saber qué es privacidad? ¿O cómo saber que esto no se divulga? Ah, firmando un convenio de confidencialidad que te diga esto, supuestos A, B, C y D, pues serán confidencial, secreto, privado y no lo podrás divulgar más que con estas personas. Bueno, para eso tienes que firmar el convenio de confidencialidad y para que te apliquen estos supuestos que marca la legislación penal. De lo contrario, pues no se te va a aplicar, es letra muerta.
Y como en esos correos donde señala que, pues, recibes la información y si la divulgas, vas a ser multado, vas a ir a prisión, es falso, porque tú nunca firmaste nada. Bueno, vamos a ver que en el peor de los casos, quizá quien tenga las de perder sea quien reveló la información, es decir, quien te mandó el correo por error y no nosotros que recibimos accidentalmente dicha información que no debió de haber sido divulgada o que no tuve que haber recibido. Lo único que debemos de incluir en la firma de nuestro correo en cuestiones legales es un link o un archivo adjunto sobre nuestro aviso de privacidad, eso sí, porque si yo recopilo datos desde tu nombre, ya estoy recopilando datos, tu nombre, tu edad, tu sexo, tu dirección o algo, pues ya estoy recopilando datos. Lo que recomiendo yo y siempre he dicho es, no pongas estos avisos legales del email, mejor tú comparte tu aviso de privacidad en tu correo, es decir, un link que venga o el aviso de privacidad o en su caso un archivo adjunto que venga el aviso de privacidad. Ya sea el link en un drive, pones el link del drive que está el aviso de privacidad y esto es lo mejor que sí regula México porque tú puedes recopilar datos o esa persona te puede enviar información y tú ya quedas resguardado por haber obtenido esa información porque con tu aviso de privacidad ya quedas a salvo. El cual, como repito, y es obligatorio conforme a las disposiciones legales vigentes en México. Y tal vez nuestros términos y condiciones según el giro de la empresa, ya que con ello tus clientes o prospectos de clientes o usuarios van a tener certidumbre jurídica y certeza legal para saber cuál es el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particular. Vamos a observar ahora y vamos a hablar de la adaptación del marco legal a las prácticas y dinámicas mercadológicas en entornos digitales. Vamos a observar que en la actualidad, pues resulta fundamental estar al día en cuanto a la evolución de la información, así como a la interacción con los usuarios de redes sociales. Son demasiados los textos elaborados alrededor de herramientas y recursos para que los profesionistas en este territorio estén lo más actualizados. De ahí que se requiera un marco legal. Y por ello vamos a observar que el marco legal en estas prácticas mercadológicas en entornos digitales es indispensable. Sin embargo, un punto clave para navegar por el territorio digital es el marco legislativo, puesto que hay datos de usuarios, marcos legales alrededor de una marca o de un personaje que puede limitar la interacción o el uso de ciertos productos. Y lo vemos, ¿eh? En el siguiente video voy a hablar incluso sobre las marcas, sobre los avisos comerciales, las patentes, donde cuántas personas sin querer o desconocimiento violan la marca, violan, a lo mejor están utilizando la marca de alguien o el aviso comercial. ¿Qué es el aviso comercial? Lo que se conoce coloquialmente o para los mercadólogos como el eslogan. Y esos ya están registrados para algunas marcas. Y luego resulta que recibes una demanda por haber utilizado esa marca o ese aviso comercial, ese eslogan. Y estos ya fueron registrados por alguien más, pero tú por desconocimiento, pues no lo sabías, pero no por eso, como repito, el principio general de derecho que reza, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, no por señalar, es que yo desconocía o yo no sabía, no se te va a aplicar la ley. No, sí, se te va a aplicar la ley y vas a pagar una gran cantidad de multa o de indemnización por daños y perjuicios. ¿Sí? Entendiendo por daño la pérdida o menoscabo en el patrimonio, en el detrimento de tu patrimonio. Y por perjuicio, cualquier ganancia lícita que se dejó de obtener. Entonces, vamos a observar que ese daño es la pérdida o menoscabo en el patrimonio. Vamos a ver que puede ser que te demanden esa indemnización. Por eso hay que saber utilizar y hay que saber que tenemos que registrar nuestras marcas y nuestros avisos comerciales, porque de lo contrario, puede ser que no, ni siquiera sabremos del tema y estaremos utilizando el aviso comercial o la marca de alguien más y resulta que nos va a demandar a mediano o a largo plazo, porque no va a suceder a corto plazo, no va a suceder, vas a interactuar y cuando ya veas que estás posicionado, te llega la demanda de, híjole, ¿qué crees? Esto le pertenece a alguien más. Entre más rápido registres tu marca es mucho mejor, porque a lo mejor hoy en día no la ocupa nadie y la puedes registrar, pero te tardas y resulta que ya alguien más tiene esos derechos de esa marca, ya no la puedes
utilizar. Vamos a ver que dentro de este curso se hablará sobre la protección de datos personales, el reglamento en materia de publicidad, derechos y obligaciones del entorno digital, entre otros. Pero eso será en otros videos que sacaremos al respecto. Vamos a ver que, para concluir, he de señalar que la importancia de estar al día en el marco legal, lo cual va de la mano con la normativa al interior del país, así como en el extranjero. Ya vimos los preceptos legales regulados en México, así como los de materia internacional, ya que están cada vez más presentes en la regulación alrededor del entorno digital. Y como ya se vio en esta presentación, existe mucha legislación al respecto, la cual he enunciado y se encuentra de manera enunciativa, más no limitativa, y que también mencionaré en la bibliografía de esta presentación para un mejor análisis, ¿sí? Vamos a observar. Comparto estos dos videos que pueden ustedes también visualizar. Son de la revista Merca 2.0 y que pueden ustedes acogerlos para que los puedan revisar. Bibliografía. Pongo en pantalla la bibliografía complementaria que pueden utilizar y que utilicé para algunas de estas presentaciones y diapositivas. Al igual que bibliografía complementaria, como es la legislación en México. Legislación en México que es indispensable para poder tener la regulación en México. Pues, chicos, con esto terminamos la presentación, las diapositivas y el tema que hoy nos atañe. Muchas gracias por su atención y gracias a todos mis grandes, queridos seguidores. Si quieren poner algún comentario, si quieren que haga algún video de algún otro tema, con todo gusto, pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios a efecto de que pueda un servidor hablar de esos temas y sobre todo pueda, pues, grabar videos ad hoc de lo que piden. También, como saben, si quieren algún saludo, alguna felicitación, con gusto pónganlo en la caja de comentarios abajo y con gusto hablo al respecto. Los felicito, les mando abrazos, lo que ustedes me digan. Recuerden que si les gusta el video, darle like al video y pedirles un gran favor, que puedan suscribir a mi canal de YouTube para acrecentar las personas que estamos en el mundo del derecho, que nos sirve para cuestiones tanto profesionales como personales. No olviden suscribirse al canal y, sobre todo, difundamos el derecho. Recordemos el principio general de derecho que reza: la ignorancia de la ley exime de su cumplimiento. Nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares y nos estamos viendo en la próxima cápsula, en el próximo clip, en el próximo video. Hasta la próxima.